Bien, vamos entonces a estudiar la primera de las obligaciones que para el vendedor surgen del contrato de compraventa. El artículo 1824 dice que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición, eso lo vamos a conversar, y dos, el saneamiento de la cosa vendida. Ya sabemos que la obligación esencial es la primera, entrega o tradición. Y aquí viene un tema que es interesante, que ha sido objeto de discusión a nivel doctrinario. Hoy día eso ya está zanjado, que es cuál es el alcance de la obligación del vendedor. Primero que todo hay que tener claro que el código en esta parte comete un error al asociar, eh, confundir, dar sinonimia a estas expresiones entrega o tradición. Porque la tradición es transferencia de dominio, la entrega es simplemente traspaso material. El arrendatario entrega, el comprador también entrega, pero evidentemente la satisfacción es completamente diferente para un arrendatario que para un comprador. O sea, el arrendatario recibe materialmente la cosa y puede vivir en la casa arrendada, pero claramente el comprador no recibe la cosa solamente para detentar lo que vamos a llamar su tenencia material. Él aspira al dominio. Por algo la definición del código nos dice dar, y dar es transferir dominio. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el vendedor, para poder cumplir con esta obligación, tiene que conservar la especie o cuerpo cierto, evidentemente, hasta su entrega. Por lo tanto, aquí hay esta obligación de transferencia de dominio tiene un eslabón previo, tratándose de especies o cuerpos ciertos. ¿Y cuál es este eslabón previo? La conservación de la cosa. Porque por lo tanto, a ver, nosotros ya sabemos que de acuerdo al 1548, la obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la conservación hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no ha sido constituido en mora de recibir. Por lo tanto, para poder transferir el dominio, tengo que haber conservado la especie o cuerpo cierto para poder transferirla. Por lo tanto, esta obligación tiene un acápite previo. ¿Cuál es la aspiración del comprador? Recibir el dominio, evidentemente. Y esta recepción de dominio, en el caso de los bienes raíces, se materializa mediante la inscripción conservatoria. Y en el caso de los bienes muebles, ya sabemos, por la entrega real o la entrega simbólica. Aquí nos vamos a tener que hacer cargo de una discusión doctrinaria, que hoy día, yo les insisto, está ya superada, que es la que intenta responder la pregunta: ¿cuál es la verdadera obligación del vendedor? ¿Cumple el vendedor, cumple el vendedor su obligación proporcionando la posesión tranquila, pacífica y útil al comprador? ¿O bien cumple su obligación cuando deja al comprador en calidad o condición de propietario? A este respecto, vamos a analizar la llamada tesis clásica que sostenía don Arturo Alessandri Rodríguez y la tesis moderna que sostiene el profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica, don José Joaquín Ugarte. Veamos primeramente la tesis de Alessandri. Alessandri decía, mire, la obligación del vendedor es conferir al comprador la posesión tranquila, pacífica y útil de la cosa. Por lo tanto, el vendedor cumplirá
mientras el comprador goce de la posesión en tales términos, aun cuando no se le haga dueño de la cosa, puesto que su obligación, dice Alessandri, no consiste en transferir el dominio. Y Alessandri dice entonces que la obligación solo es la entrega de la posesión pacífica, tranquila y útil de la cosa. ¿Qué argumentos son los que él proporciona? ¿Cuáles son las razones que él entiende? Primero, la validez de la cosa ajena. Conforme al artículo 1815, la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos que asisten al dueño de la cosa vendida. Se sostiene que si el vendedor estuviera obligado a dar el dominio al comprador, entonces solo podría vender cosas que son de su propiedad, ya que solo respecto de ellas podría cumplir la obligación. De lo contrario, el contrato sería nulo. Del contrato de compraventa solo surgen obligaciones para las partes, y el vendedor cumple la suya colocando al comprador en la posesión pacífica y tranquila de la cosa comprada. Y este último no podría pedir la resolución del contrato fundado en que el primero no era dueño de lo que se vendió. Entonces, él dice lo siguiente: la venta de cosa ajena vale. Si la venta de cosa ajena vale, es porque se pueden vender cosas propias y cosas ajenas. Y claramente cuando yo vendo lo propio, transfiero. Y cuando no vendo lo propio, no transfiero. Y si la ley me reconoce valor a la venta de lo no propio, es porque no está exigiendo la transferencia del dominio, bastando solo la colocación al comprador en el estado de posesión tranquila y pacífica. Segundo lugar, él dice, mire, hay un error en el 1824, cuando nos dice que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Este autor señala que, en base a tal disposición, queda en claro que la obligación del vendedor es la de entregar, en realidad, colocar en posición al comprador. Aquí dice que el legislador incurre en un error al utilizar la palabra tradición, pero que sí resulta adecuado el uso de la palabra entrega, que en manera alguna involucra la idea de transferencia de dominio. Tercer argumento. Este argumento está vinculado a la otra obligación del vendedor, cual es la obligación de la naturaleza del saneamiento. ¿En qué consiste la obligación del saneamiento? Consiste en el deber que tiene todo vendedor de amparar al comprador en el dominio y posesión de la cosa vendida, y a indemnizarlo si eventualmente la cosa es evicta o se le priva de ella al comprador. ¿Qué se dice? Que al consagrar el código esta institución en los artículos 1837 y siguientes, ello lleva a que la obligación del vendedor no podría ser la de transferir el dominio, por cuanto, si así fuera, no tendría ningún sentido que existiese la obligación del saneamiento de la evicción, ya que en caso de no concretarse la transferencia, se aplicaría derechamente la acción resolutoria. Y como no es así y la obligación de saneamiento sí existe, entonces se debe concluir que el vendedor no está obligado a transferir el dominio. Sin embargo, esta tesis clásica hoy día está superada, por cuanto
la doctrina a partir de José Joaquín Ugarte y yo les diría todos los modernos doctrinadores y la jurisprudencia están de acuerdo en que la obligación del vendedor no se satisface solo con la entrega material, sino que se satisface y se cumple cuando el comprador queda en calidad de dueño. Aquí, antes de ver los argumentos que se dan acá, por favor tomen en cuenta que, a nivel macro, razonemos de la siguiente forma. Cuando alguien compra y paga por lo que compra, repito, cuando alguien compra y paga por lo que compra, no lo hace solo para adquirir tenencia material, sino que lo hace para incorporar a su patrimonio. Por lo tanto, la obligación del vendedor está parcialmente cumplida cuando solo hay entrega material. Entonces, veamos lo que nos dice la tesis moderna, es la siguiente. A ver, vamos viendo. Estos autores dicen, mire, que la tesis clásica confunde. ¿Y qué confunde? Confunde la validez del contrato con las obligaciones que nacen del contrato. Que el vendedor esté obligado a transferir el dominio no implica que la venta de cosa ajena no sea válida, puesto que por el contrato de compra-venta solo se crean derechos y obligaciones, independientemente de si las partes la van a poder cumplir o no las van a poder cumplir en el futuro. En la venta de cosa ajena no hay un problema de validez, sino de la posibilidad de cumplimiento de una de las obligaciones que emanan del contrato. Respecto del argumento del error del 1824, ¿qué dice la teoría moderna? Ojo, no hay un error. A ver, ¿y por qué? Porque la ley dice lo siguiente. El 1793, cuando define la compraventa, lo define como aquel contrato en que el vendedor se obliga a dar una cosa. Y dar es transferir dominio, es decir, es tradición. Por lo tanto, una interpretación armónica de la definición de compraventa del 1793 y del 1824 nos permite sostener que lo que el código ha impuesto al vendedor es una obligación no sólo de simple entrega, sino una obligación de transferencia de dominio. En consecuencia, no podría, la tesis clásica dice que el 1824 contiene un error. La tesis moderna le dice, mire, si usted afirma eso, o sea, habría habido un error en la definición de compraventa en el 1793 y en el 1824, es decir, dos errores. Y eso ya no es sostenible. Más bien, parece que el error solo está en el 1824 cuando se emplea inadecuadamente la expresión entrega. Además, y reforzando esto, si nos vamos al 1819 en materia de venta de cosa ajena, ¿qué fue lo que dijimos? Si el vendedor con posterioridad al contrato adquiere el dominio de la cosa, el comprador se va a entender como dueño desde la tradición. ¿Qué es lo que ratifica? Ratifica que el vendedor tiene una obligación que no es solo entrega, sino es la transferencia del dominio. Respecto al argumento de la acción de saneamiento, no pierde su utilidad porque la obligación del deudor consiste en transferir el dominio.
4. Si la obligación del vendedor fuera dejar al comprador en posesión de la cosa, nos encontraríamos frente a dos obligaciones que están contrapuestas. Uno, colocar al comprador, ¿cierto?, en posesión, lo cual emana de la compraventa. Y dos, restituir la cosa a su dueño, que emana de la calidad de poseedor. Por lo tanto, evidentemente, hay un contrasentido. Y por último, lo que yo les decía recién, nadie compra una propiedad para hacerse poseedor de ella, sino que compramos para hacernos dueños. En consecuencia, si el vendedor no entrega materialmente la cosa o no transfiere el dominio de ella, estará incumpliendo su obligación y por lo tanto el comprador podrá accionar de resolución de contrato o cumplimiento con indemnización de perjuicios, conforme lo vamos a examinar. ¿Cuándo ha de tener lugar la entrega? Primero que nada, esto se aplica en las reglas del pago. 1. Cuando las partes lo acuerden. Y si nada han acordado, la entrega debe ser inmediata a la celebración del contrato. Derecho de retención del vendedor. ¿Esto qué quiere decir? Que el vendedor puede mantener la cosa en su poder y no entregarla en los casos que vamos a examinar. ¿Qué nos dice el 1826? El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Ahora, si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistirse de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado los perjuicios según las reglas generales. Lo que yo les acabo de decir, si el vendedor no entrega materialmente, si el vendedor no transfiere el dominio, surge como en todo contrato bilateral, el derecho optativo del comprador para demandar el cumplimiento o la resolución. Aquí la ley emplea otras expresiones. Perseverar en el contrato, es decir, pedir el cumplimiento, o desistirse de él, pedir la resolución, y en un u otro caso, con indemnización de perjuicios. Es decir, el 1826 digamos, en el fondo lo que hace es, a partir de una regla de especialidad, contener lo mismo que está en el 1489. Ahora, veamos con los posibles casos en los cuales el vendedor puede retener. Primero, él puede retener la cosa cuando el comprador no ha pagado el precio o no está dispuesto a pagarlo. Todo lo cual, dice el 1826, se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Acuérdense que el derecho de retención es un mecanismo también de tutela de los derechos del acreedor y en el fondo es la validación de la autotutela legítima del derecho. Por lo tanto, el vendedor puede retener primero, o sea, para que el vendedor pueda retener deben darse los siguientes requisitos. Uno, que él no haya entregado, obviamente, que el comprador no haya pagado el precio y cierto que no se haya fijado un plazo para el pago del precio. También el vendedor puede retener en el caso que se haya convenido plazo para el pago y hay peligro de perder la cosa por la disminución del patrimonio del comprador. El inciso final de la norma que estamos leyendo dice: pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. O sea, el vendedor puede, si es que el comprador es incumplidor en su obligación de pagar el precio, o
disminuye su fortuna y no hay garantía de que va a poder pagar en el evento que se haya concedido un plazo, en estos casos el vendedor puede retener la entrega. Derecho legal de retención del vendedor. Lugar de la entrega. Aquí nuevamente reglas del pago. Regla número 1. La entrega debe realizarse en el lugar que las partes han estipulado en la convención, o sea, en el contrato. Si no hay estipulación, vamos a distinguir si se trata de una especie o cuerpo cierto o si se trata de una especie genérica. Si se trata de una especie o cuerpo cierto, el pago, en este caso la entrega, será en el lugar en que dicho cuerpo cierto existía al tiempo de constituirse la obligación. En cambio, si es una especie genérica, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, es decir, en el domicilio del vendedor. Gastos. Los gastos son de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo que las partes estipulen y de lo que el juez ordene en materia de costas si es que esto llega a tribunales. Contenido de la entrega. A ver, esto nuevamente los retrotraigo a las reglas del pago. Acuérdense que el pago tiene ciertas características. Y una de las características del pago es, por un lado, la integridad y la identidad del pago. ¿Qué nos decía el semestre pasado el artículo 1569? El pago se hará bajo todo respecto en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida. O sea, esto es cómo debe hacerse la entrega, cómo reza el contrato. Y esta norma del 1569 debemos relacionarla con el 1828, que dice exactamente lo que yo les acabo de mencionar. Miren, el vendedor es obligado a entregar, miren, lo que reza el contrato. O sea, si ustedes pensaban que cuando yo les mencionaba esta frase, que lo que reza el contrato era una frase extraída de alguna sentencia, de algún texto, no. Esto lo dice la ley, o sea, la identidad del pago. La identidad del pago. El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. A ver, la entrega de la cosa también comprende la entrega de los frutos y los accesorios. Recordemos que fruto es aquello que la cosa genera periódicamente, ayudada o no por la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria. Los frutos pueden ser naturales, pueden ser civiles. Los frutos pueden estar pendientes, percibidos o consumidos, los naturales. Los civiles pueden estar pendientes o percibidos y también pueden estar devengados. Aquí, en este caso, me remito a lo que hemos estudiado en asignaturas anteriores. Leo, solamente para efectos de claridad. La compra de cosa propia no vale, el comprador... inciso segundo, del 1816. Los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos tanto naturales como civiles que después produzca la cosa pertenecerán al comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condición. A ver, esto es importante, sobre todo cuando se venden, por ejemplo, propiedades que están arrendadas o cuando se venden propiedades que están con plantaciones o sembradíos a pronta cosecha. Entonces aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado en delimitar, por ejemplo, si se trata de una propiedad arrendada, hasta qué momento yo voy a percibir como vendedor la renta de arrendamiento y de qué minuto va a comenzar a percibir la renta de arrendamiento el comprador. O en el caso de bienes que están a pronta cosecha, ¿qué ocurre, por ejemplo, con, imagínense ustedes, en este minuto ya estamos pronto a que se inicien los procesos, por ejemplo, de recolección, por ejemplo, de los espárragos. La cosecha de espárrago empieza aproximadamente la quincena, mediados del mes de septiembre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la recolección de la fruta allá por diciembre? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trigo allá por enero?
Entonces, la pregunta es, ¿qué comprende la cosa? La entrega. Obviamente el bien. Pero ¿qué pasa con los frutos? Bueno, esto es importante desde que aquí marca el tema, la entrega. Los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, pertenecerán al comprador a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condición. Pues en estos casos no pertenecerán los frutos al comprador, sino vencido el plazo o cumplida la condición. Por lo tanto, cuando vamos a entregar una propiedad, no sé, desocupada, o vamos a entregar un predio sin cultivos, no hay ningún problema. Pero cuando la casa, por ejemplo, o el departamento, o la oficina, o el local comercial, o la bodega está arrendada, ojo, regulemos. Y si además tenemos, por ejemplo, sembrados, hay que tener mucho cuidado para los efectos de hacer las regulaciones del caso, para que no vamos a tener un problema de que mañana la persona que compra, inscriba y exija de inmediato, por ejemplo, el que el producto, perdón, el que el resultado de la explotación de los frutos le corresponde. O sea, si se combinó que la entrega es hoy día, bueno, hagamos también una referencia a los frutos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, quien los sembró, quien los produjo, también los pueda cosechar y beneficiarse de su resultado. Eso, por favor, ténganlo muy en cuenta. Respecto de los accesorios, obviamente la compraventa comprende los accesorios, o sea, por ejemplo, los bienes muebles, los bienes inmuebles por destinación. Por ejemplo, los tractores, los equipos de riego, etcétera, etcétera. En materia de venta, bueno, aquí también hay una referencia a la teoría de los riesgos, es un tema al cual me remito a lo que vimos el semestre pasado. Y ya concluyendo con la clase de hoy, me voy a referir a lo siguiente. ¿Qué pasa con la falta de entrega? Bueno, cuando el vendedor, ya lo dije, no entrega, si nosotros aplicamos en forma armónica los artículos 1489 y 1926, inciso segundo y tercero, podemos decir que el comprador tiene una opción. La opción en el fondo es la demanda de cumplimiento forzado del contrato con indemnización de perjuicios o la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Por lo tanto, para que este comprador pueda ejercer esta acción, está claro que el vendedor debe haber retardado la entrega por hecho o culpa suya, es decir, la imputabilidad. Y además que el comprador que demanda ha de ser un comprador cumplidor, es decir, que haya cumplido o esté llano a cumplir. Solo nos va a faltar, para poder concluir con esta obligación, un tema que se refiere a la venta o la entrega, más bien dicho, de los predios con relación a su cabida, o bien la entrega de los predios como especie o cuerpo cierto. Voy a cerrar la clase a continuación y luego les voy a hacer solo un pequeño apéndice que no va a durar más allá de 10 minutos, porque esto lo quiero ver con tranquilidad y no que se nos vaya a cortar la comunicación. Gracias, muy amables.